Mis queridos y amados hermanos y amigos, Pastor Juan Osorio Pende saluda a Jesucristo, el Señor Aguapuepe. Omombe uñan debe las escrituras sagradas que apóstol Pablo escribía a los colosenses en el capítulo 1. El verso 11 fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. San Pablo escribía a los colosenses, escribía a los hermanos en Cristo Jesús, oía que Colosas era esta ciudad. Aupepe oí una buena cantidad de hermanos salvados por la gracia y por el amor de Dios. San Pablo y mandó a Xupecuera de que tenéis tiempo, antes de que o conocéis a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y Xupecuera San Pablo que y catujá los cristianos, los creyentes, o participá de la herencia de los santos en luz. Por medio de Jesucristo nuestro Salvador, entero mío yeroviaba cuejeseja o creeba y yupé, o huereco de herencia especial. San Pablo que por medio de Jesús, por medio de su sacrificio, por medio de su sangre derramada en la cruz, que el cristiano hoy apto o participan más en la herencia de los santos en luz. Qué interesante coaco palabra, participación o participar en la herencia de los santos en luz. Jaupei y mandó a Xupecuera San Pablo, Baisha pañan de Yara el Padre, oberecó misericordia por el ser humano, oberecó misericordia por el hombre pecador, y Xupecuera peisha, y catujan maisha, ya participa en la herencia, como herederos de la gracia de Dios, añaime con los santos en luz. Hey San Pablo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y mandó a Xupecuera de que en otro tiempo, en otra época, antes de que conocé Jesucristo, y cuay los hermanos de Colosas, y mandó a Xupecuera San Pablo, de que Dios el Padre, ñan de libra o libra entero, humí, o yeroviaba Jesucristo, el Padre olivar, y Xupecuera de la potestad de las tinieblas, de la potestad
de las tinieblas. Quiere decir de que hoy tenía lugar era potestad de las tinieblas. Upeixa, el ser humano, el hombre pecador, el hombre no conocía a Jesucristo como Salvador personal, o viví bajo la potestad de las tinieblas, o viví en un estado realmente desastroso, realmente, o viví putunguipe. Upeixa y mandó a San Pablo a los hermanos de Colosas, el cual nos ha librado, y San Pablo, de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas, que tienen símbolo del diablo, de Satanás y su gobierno, upeba al hombre o esclavizado, porque Satanás, el único trabajo, el trabajo más importante Uberecoba, Coacoibia Pérez, que tenía actividad malicia, que tenía actividad de poder satánico, que tenía actividad del mal. Upela y trabajo, Satanás, o dirigí a encaminar al ser humano hacia el mal, hacia el pecado, hacia la suciedad. A vivir el hombre sin Cristo, sin Dios, porque el diablo, Satanás, o goberná al hombre por medio de la potestad de las tinieblas. Sin embargo, y San Pablo, uperiré y trasladado, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Quiere decir de que ñande yarapu akarupi, ñande yara poder lupi, el hombre, el pecador, obrecó la tremenda bendición de que por medio del poder divino, por medio del amor divino, por medio de la gracia divina, el hombre es trasladado, mooye trasladar de la potestad de las tinieblas. Y San Pablo, trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Oh, qué bendición, Coa! ¡Qué grandeza de Dios, Coa, con Baecoa! Que el hombre pecador, que el hombre hoy va destinado a una separación eterna de Dios por causa del pecado del hombre. Sin embargo, ñande yaramboray jurupi, el hombre oye trasladar de las tinieblas, oye trasladar al reino de su amado Hijo. Pero reino de las tinieblas, upepe o manda Satanás, upepe o manda el diablo, upepe o gobernar los demonios al ser humano. Haupeixa upilla esa, va ella paco mundo oiko, va ella paco gente que hoy día en este mundo o viví, hamba ella pa, oye sucede tantas cosas iba en este mundo. ¿Por qué? Porque hoy petí ser invisible. Hoy petí ser invisible. Era diablo, Satanás,
upea o goberná, upea o yapocá, entero iba al ser humano. O viví el hombre en la oscuridad, en las tinieblas, pues tumbupe. Sin embargo, la gracia de Dios, el amor de Dios, ñandera y jubi, de amor de Dios, onguaje al ser humano, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, nuestro Salvador, ñande libertad jamás, entero ñande eva iwi, entero ñande pecado vi, ñane mopoti jamás, entero eva iwi, por medio de pe jugu oñojeva que cursure. Añande yara, y San Pablo, ñande trasladar del reino de las tinieblas. Ñande trasladar al reino de su amado Hijo Jesucristo. Quiere decir que el reino de las tinieblas o gobernar Satanás, pero hoy otro reino era el reino de Dios. Hoy otro reino era el reino de nuestro Señor Jesucristo. Japé, reino de las tinieblas, o manda Haisha, Satanás, pe reino del amado Hijo Jesucristo, upepe, o manda Jesucristo. Upepe, o manda Jesucristo. A Jesucristo o manda jape por el ser humano. A Jesucristo o goberna jape al ser humano. Jesucristo hoy que no ñane corazón. Añame ero supe el lugar jae o mereceba hoy. Jae o merece hoy peñan de corazón butetepe. Ja peñan de corazón butetepe hoy no Jesucristo. Ya yerovia rupíjese. Ya querer rupíjese. Entonces, upepe, Jesucristo, ñan de gobernar. Ñan de dirigir. Entero y ponabe. Entero o agradaba ñan de yarabe. Upepe, da ya povei mala iba. Upepe opa, la yapu. Upepe opa la ñora y no. Upepe opa la ñane corazón y poti. Ñande reza y poti. Ñande yuru y poti. Ñande apisa y poti. Ñande po y poti. Entero ñanderete, alma y cuerpo, alma, espíritu y cuerpo, y poti, por medio del poder y por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, el reino de Dios, el gobierno de Jesucristo en el hombre, hoy dispuesto. Solamente hoy betimba yayapuara. Ñañe reconoce, ñande yara renondepe, haya ishupe, se asase, per reino de las tinieblas, asase pende reino, asase pende gobierno, upeare, pero acepta coanga se salvador personal. Amigo, perime jape, y catú, ere shendibei peisha, Jesús, coanga, como momento pe. Abrindebe ese corazón. Lo recibí ese salvador personal. Lo recibí ese salvador personal. Se mopoti entero se eva ibi. Ja sebe pe agua pu aikotebeba. Gracias Señor Jesucristo de pugacarupi ande sacrificio rupi. Aime, coanga, de gobierno, bajo tu gobierno. Gracias, Señor. Amén. Amén.
la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu. Tohi Penendive. Hasta la próxima, queridos hermanos.